Hola, bona nit. No us veiem gaire perquè estem molt il·luminats, però us intuïm. Moltes gràcies per venir avui al Teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en aquesta primera sessió de biòpics i la ciència viscuda en primera persona de la Bienal Ciutat i Ciència. Veurem una pel·lícula protagonitzada per un científic, descobrirem la seva vida, si és que no el coneixíeu, i abans tindrem mitja hora per parlar amb dos científics que investiguen en la mateixa àrea de recerca que el protagonista d'aquesta pel·lícula. Deixeu-me que us els presenti molt breument. A la meva dreta m'acompanya en Xavier Ros, professor d'investigació i crea a la Universitat de Barcelona, on també és catedràtic en informàtica. Xavier, què tal? Com estàs? Molt bé. Gràcies per venir a la Bienal. I també ens acompanya l'Alberto Enciso, que és professor d'investigació del Centre Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències Matemàtiques de Madrid. Alberto, muchas gracias. Hola, què tal? Ha arribat avui de Madrid per sumar-se a la Bienal, que us recordem que aquest any també suma Madrid amb activitats relacionades també amb la ciutat i la ciència. De fet, us els he presentat molt breument, però tots dos tenen vides una mica paral·leles, tots dos es dediquen a les matemàtiques, malgrat que l'Alberto prové de la física, el Xavier prové de les matemàtiques, tenen formació diferent. Tots dos fan anàlisi de les equacions en derivades parcials, però ells m'explicaven, és un camp molt ampli, fem coses molt diferents. Després ara ens ho explicaran, si de cas ells. Han fet tots dos recerca a Zúrich, a Suïssa, però això és casualitat, no és que hi hagi una explicació més enllà d'això. Han tingut tots dos també una beca europea molt prestigiosa, la IRC Starting Grant, de més d'1 milió d'euros per fer recerca, i a més són els dos únics matemàtics guardonats amb el Premi d'Investigació Científica Princesa de Girona. Doncs bé, amb ells parlarem sobre matemàtiques, sobre el procés creatiu de la seva disciplina, i després veurem el biòpic The Man Who Knew the Infinity, que és un film que explica la vida d'un matemàtic indi, Ramanujan, que interpreta l'actor Dev Pavel, que quan el veieu segur que el reconeixeu. Molt ràpid, i ja els vull donar la paraula perquè tenim mitja hora. La vida d'aquest científic és un gran matemàtic, tot i que ara, si de cas vosaltres afegiu el que considereu, tuvo falta de recursos, de formación, pero tenía grandes aptitudes para las matemáticas y de hecho eso le permitió ir hasta Reino Unido, a la Universidad de Cambridge, donde al principio le hicieron la vida un poco imposible, pero acabó. No hago un spoiler, pero ya lo veréis en la película. Pero bueno, que acabaron reconociendo que era un genio y un pionero de las matemáticas. ¿Qué os inspira a vosotros como matemáticos, una figura como la de la peli de esta noche, como Ramanujan? Bueno, a mí lo que me inspira es un ejemplo de que la matemática también puede reconocer, o sea, sin tener recursos, porque no había estudiado nada, simplemente tenía unos libros y él contactó por carta hace 100 años a alguien de Cambridge, que era quien había escrito el libro, y solo con esa información y ese intercambio se consiguieron entender, ¿no? O sea, me dice que la matemática es muy universal y también que no depende de dónde vengas, porque el matemático, uno de los matemáticos más famosos de la época, que era Hardy, que estaba en Cambridge, invitó a este chico indio y le invitó a ir a Inglaterra, y me parece también un ejemplo para mí en positivo de cómo funcionan las matemáticas, que si tienes cosas interesantes a aportar y eres de la India, no has estudiado nada, pero me dices cosas que tienen muy buena pinta, pues ven y me las cuentas y hablamos. Y yo creo que está muy bien. Y también, que era un genio, porque sin saber nada, enseguida estaba al nivel de los matemáticos top del mundo. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Yo estoy muy de acuerdo. A mí es un personaje muy inspirador en general, tiene una trayectoria vital alucinante. A mí lo que más me gusta, sin duda alguna, es que en matemáticas, igual que en muchas otras cosas, hay un camino habitual, que es te formas en un sitio bueno, trabajas en un sitio bueno, en unos temas interesantes,
y vas haciendo una carrera profesional provechosa. Esto es totalmente distinto, pero sin embargo, precisamente por eso lo que hizo Ramanujan, que a mí de verdad me encanta, es que no solamente hizo más o mejor, hizo distinto. Y ese distinto viene de un camino distinto. Y esta parte de ilusión y casi diría que hasta de rebeldía, de que te puedes saltar el camino y llegar no solamente a un sitio mejor, sino a un lugar diferente, me parece alucinante, me parece de lo verdaderamente clave en ciencia. Claro, en estas biopics protagonizadas por científicos, hoy hablaremos de matemáticas, que no sé si comparado con otras ciencias, como puede ser la biomedicina, la astronomía, es un tipo de investigación que es más asequible, más democrática a nivel económico, ¿no? que no otras investigaciones que necesitan grandes infraestructuras como el telescopio James Webb, ¿no? Que hoy era noticia, ¿no? Sí, totalmente. Evidentemente necesita menos recursos, pero sin embargo eso es porque estamos pensando un poco en matemáticas de pizarra, que afortunadamente son las que hacía Ramanujan. Si hubiera necesitado un ordenador muy potente, difícilmente estaría en condiciones. En esa época, de hecho, ninguno, ¿no? Pero lo que sí es cierto, no obstante, es que estas mismas matemáticas que desarrollamos en pizarra, por curiosidad, luego tienen unas aplicaciones descomunales que sí afectan a la industria y que sí nos afectan a nosotros, a nuestra sociedad, de manera habitual. Sí, y yo creo que sí que es cierto que las matemáticas, en cierto sentido, sí que es como más democrática, en ese sentido que las barreras de entrada son muy bajas. Bueno, la barrera de entrada es el conocimiento que tienes que aprender, ¿no? Que tienes que entender antes, pero en tema económico-social no tiene por qué ser, la barrera de entrada puede ser muy baja, como el ejemplo de Ramanujan, ¿no? Que era alguien sin estudiar, siendo de los países más pobres, de un ambiente más bien pobre, etcétera. Puedes igualmente ponerte al nivel más puntero en matemáticas, que eso supongo que en otras ciencias es imposible. Si tú estás en una ciencia experimental, ¿cómo voy a saber yo que este chico indio es la leche? ¿No? No tengo forma de saberlo, no le voy a invitar a Oxford o Cambridge yo para que venga. Y en cambio en matemáticas sí que eso pasa y está bien, yo creo. Bueno, pues ahora descubriréis la historia de Ramanujan, para quien no la conozca, que murió antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. O sea que estamos hablando de una historia que tiene ya muchos años. Quería también traer a colación la descripción de esta actividad de la Bienal, que dice: las matemáticas son vistas como abstractas y a menudo no tienen el reconocimiento que se merecen. ¿Qué pensáis sobre esta frase? ¿Estáis de acuerdo? ¿Os resuena? Sí, es decir, es un hecho objetivo que esa frase tiene un trasfondo. Sin embargo, primero, no son tan abstractas, y lo segundo, la falta de reconocimiento creo que dice bastante más sobre cómo nosotros presentamos las matemáticas, me refiero a los matemáticos profesionales, y sobre cómo la sociedad las entiende, que son las matemáticas en sí mismas. Es decir, si piensas en dónde tienes matemáticas en tu sociedad, si tú piensas dónde las has visto en tu vida, lo tienes muy claro. Tienes una pizarra donde te han dado clase durante 15 años y ahí se ha quedado. Pero si lo ves en la sociedad, desde las comunicaciones que tenemos aquí a cualquier otro sitio, están controladas por matemáticas, en los ordenadores, en tu teléfono móvil y desde luego en los datos con los que la gente sabe tanto sobre ti. Pero sin embargo a veces se nos olvida y nos quedamos únicamente con la pizarra de cuando éramos pequeñitos, porque cuando somos pequeños aprendemos bien. ¿Y cuánta gente dice, no, yo números no, yo soy de letras? Sí, mucha, demasiada. No es incompatible tampoco que te guste una con otra, pero sí. Yo creo que está normalizado el hecho de, no, a mí esto no me gusta, no me interesa, ¿no? Y yo creo que forma parte de la cultura y no se ve así, ¿no? Si yo digo, no, yo estoy de los libros, no me interesa, es como, bueno, no sé, suena un poco inculto, ¿no? A mí las matemáticas no me interesan, es como, bueno, le interesan otras cosas. Bueno, sí que es verdad que las matemáticas nos han hecho sudar a muchos en nuestra etapa escolar. No sé en vuestros casos de dónde os nace la vocación, la pasión por los números, un poco cómo surgió, ¿no?, vuestro camino profesional con las matemáticas. Vale. Mi madre, que está por allí, es matemática. Bueno, ya venías. Pero yo diría, o sea, mi pasión por las matemáticas, de los concursos de matemáticas en gran parte por mí, o sea, cuando yo dije, ostras, esto me gusta y esto me parece súper interesante y me divierto haciendo esto, no era en clase, no era con las matemáticas que te explican en clase y tal, sino
cuando participas en un concurso de matemáticas y ves que hay mucho más. Es como, pero matemáticas es razonar, es pensar cosas, no es calcular y ya está. Es razonar y de hecho es lo principal de la matemática. Ahora que somos matemáticos, investigadores en matemáticas, lo principal es esta deducción, razonamiento, la intuición que hay, todo, más que los cálculos o cosas así que también son necesarios, pero no es lo que... O sea, a mí las matemáticas que vi en secundaria no me atraían especialmente y las de los concursos de matemáticas sí, y a mí eso me hizo cambiar mi idea. ¿Y en tu caso, Alberto? A mí lo que de verdad me interesaba era cómo se movían, digamos, los fenómenos físicos en general, digamos, el movimiento de los planetas o comportamiento de ondas del universo. Es decir, el problema que tiene eso es que el ejemplo más básico que tenemos todos en secundaria es esta historia de que los planetas se mueven según órbitas elípticas en torno al Sol, pero tú, sin embargo, cuando te lo cuentan, te hacen círculos. Y dicen, bueno, yo miraba las ecuaciones, no tenía ni idea, pero miraba las ecuaciones de la ley de Newton, esta de la fuerza que va como uno entre la distancia, y yo no veía que eso me fuera a dar un círculo. Y dicen, bueno, es que no da un círculo, da una elipse. Y yo eso me lo podía creer, no sabía hacerlo, pero lo que no me podía creer era que si en lugar de poner un planeta, el Sol y la Tierra dando vueltas, tú pones 10 planetas, no me creía que tú me pudieras decir que eso era una elipse que daba triple vuelta, pero era un poco más complicada. Hice bien en no creérmelo porque ahora sí sabemos que no es cierto. Es decir, eso ni nadie lo puede hacer. Pero el caso es que había muchas cosas que me causaban incomodidad. Me dediqué a estudiar física para ver cómo iba esto. No me interesaba mucho qué pasaba en el laboratorio, me interesaban literalmente las ecuaciones del movimiento. Y me di cuenta que necesitaba más matemáticas según iba avanzando. Y me lo he pasado muy bien estos años. Sí, ahora lo decíamos, ¿no? Que tú vienes de la física, tú de las matemáticas. No sé si querías añadir algo, Xavier, no. Que te cortaba, perdona. Pero ahora los dos, lo decía al inicio, ¿no? Os dedicáis al análisis de las ecuaciones en derivadas parciales. A ver, contarnos un poco en qué consiste, ¿no? Vuestro trabajo, que son matemáticas que nos tenemos que imaginar muy teóricas. Bueno, no necesariamente tan teóricas. O sea, la motivación, estas ecuaciones son las ecuaciones de la física en cierto sentido. O sea, tú coges cualquier teoría física y tiene una ecuación de este tipo, básicamente. ¿No? Empezando por cómo describir los fluidos, cómo describir la mecánica cuántica, la relatividad, cualquier cosa, la calor, cómo se propaga la calor, las ondas, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complicadas. Todas son este tipo de ecuaciones de cómo evoluciona una cantidad física. Eso era como el origen, y esto a priori no es tan abstracto. Pensar cómo se propaga el calor, o cómo se propaga una onda. Y esas son las ecuaciones que estudiamos, básicamente. Ahora también se usan en 1000 otros sitios, ¿no? Entonces, como matemáticos, como investigadores en matemáticas, lo que hacemos es intentar estudiar, analizar estas ecuaciones para poder demostrar nuevos teoremas que no sabemos a priori sobre este tipo de ecuaciones. Y lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que sí que es matemática teórica, y puede parecer muy abstracta o árida, pero no tiene por qué serlo. No sé si tú quieres añadir. De hecho, estaba pensando, porque claro, para una persona que no trabaja en matemáticas, estas ideas que estamos hablando de que en realidad son abstractas, pero son muy concretas, sabes perfectamente cuál es tu enemigo y cómo intentas atacarlo, puede parecer muy raro, pero, por ejemplo, de las ideas fundamentales que tú tienes en ecuaciones en derivadas parciales, este comportamiento de cómo una cosa evoluciona o no, sea esa cosa un planeta o sea una superficie que se está moviendo, una pompa de jabón, en último término, los matemáticos lo solemos pensar como comportamiento de frecuencias. Y esto, cuando hablamos de frecuencias, uno pensaría que por eso es tan abstracto y tan incomprensible. Pero si tú vas al laboratorio como un ingeniero de telecomunicaciones, lo primero que vas a hacer es jugar con algo que te diga justo cuáles son las frecuencias, cuáles son estas componentes oscilatorias que aparecen en una señal. Así que verdaderamente estas cosas que parecen tan abstractas no es más que la forma en la que nosotros analizamos un montón de fenómenos diferentes. Pero es algo tan tangible, en realidad, como si literalmente como una señal que puedes encontrar en el aire. Sí. También tengo que decir que si lees uno de sus papers o míos, eso no es tan evidente y sí que parece muy abstracto. Pero en el fondo nosotros sabemos que no lo es tanto. ¿No? Es el problema en cierto sentido, de las matemáticas, que sí que hay como puede haber como una cierta
barrera de entrada, que es que tienes que aprender las matemáticas, que es un lenguaje que tienes que aprender a leer. Una vez lo sabes traducir, leer, entonces empiezas a ver, cuando nosotros hablamos de matemáticas, puedes hablar sin escribir símbolos raros y hacer cálculos y tal, pero claro, no es lo que... No es la idea que te haces a primera vista cuando ves las matemáticas, ¿no? Allí todos los símbolos raros, la pizarra llena de cosas. Claro, ahora que dices esto, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que imaginar qué es vuestra investigación en matemáticas en el sentido de el día a día, ¿no? O sea, os levantáis, vais al despacho y es un trabajo colaborativo, discutís sin fórmulas, como decíais, sobre ideas, os ponéis en la pizarra a hacer ecuaciones, no sé, no tengo ni idea. Pero tú imagínate, por ejemplo, tú necesitas un problema que tienes ahora mismo, es que quieres tener un coche que va a funcionar con electricidad, pero no se te tiene que acabar la batería en 200 kilómetros, sino en 800, porque quieres irte un poquito más lejos de tu casa. ¿Tú te planteas cómo es la vida de los investigadores que intentan hacer baterías que duran más? Tampoco podrías afinar mucho como lo hacen, pero si te crees que bueno, tendrán que comparar con lo que pasaba antes, tendrán que trabajar en equipo, se equivocarán muchas veces y tendrán que identificar qué es lo que está fallando exactamente y que tendrán que ser capaces de comunicar uno a otro de manera muy sencilla, justo cuál es la clave que no son capaces de superar. En matemáticas es lo mismo. Lo que pasa es que nuestras pilas no se tocan y efectivamente entrar en los detalles es muy abstracto eso. Pero precisamente por lo mismo que si vas a los detalles de cualquier cosa, es decir, tú coges tu teléfono móvil, coges el juego que encuentres, no quieres saber cómo está programado, pero sí quieres poder utilizarlo. En matemáticas es lo mismo, hay mucha técnica detrás, pero yo diría que es básicamente un trabajo creativo normal. Y el día a día sí que es muy en la pizarra, o sea, no hay laboratorio, no hay nada, ¿no? Como, por ejemplo, hoy pues Alberto ha venido a mi despacho esta tarde, venía de Madrid y hemos discutido un poco en la pizarra y eso es bastante típico en matemáticos. Viajamos bastante, viene gente aquí, Barcelona, Madrid, donde sea, nos reunimos en conferencias, hablamos, discutimos y a la que empiezas hablando del problema que te interesa o la pregunta que no sabes resolver o ¿no? Todo. Y entonces en algún momento sí que, vale, pues me levanto y nos ponemos a la pizarra y ponemos los detalles y empezamos a discutir más en detalle, ¿no? Porque en algún momento sí que tienes que hacer cálculos y ponerte a hacer más detalles, pero el día a día es esto para nosotros, es discutir de matemáticas con otra gente, también con nuestros estudiantes, con nuestros, ¿no? con colegas de otros sitios, conferencias, leer artículos, escribir el artículo cuando te ha salido algo, cuando has tenido suerte. ¿No? Este un poco es el día a día. ¿Y habéis discutido mucho esta tarde o qué? En tu pizarra. Pero discutir es positivo, discutir no es con un cuchillo en cada mano. Sí, yo cuando digo discutir... Ha habido debate, ¿no? O esta tarde, que dices, os habéis encontrado, que había venido a verte, ¿no? A la UB. Pero es fácil entenderse, porque cuando tienes el lenguaje previo, entonces de verdad te olvidas del lenguaje y vas a identificar ideas. Es decir, es simplemente una barrera de entrada, pero luego es identificar de verdad el bueno, el feo y el malo de cada problema. Sí, y cuando digo discutir no es uno contra otro, es realmente hablar de matemáticas. Es otra forma de decir que hablamos de matemáticas y hemos estado en mi despacho, en mi pizarra y hemos hablado, no sé, un par de horas. Y es totalmente colaborativo. Y al final los dos lo comentabais y lo subrayabais, ¿no? Que las matemáticas son un proceso muy creativo que también decíais, a ver, contar esto porque es muy interesante. A veces no hay tanta lógica ni tanto razonamiento y la intuición tiene un papel muy importante, ¿no? Sí, yo creo que, ¿no? Que uno, si conoces un poco de matemáticas, ¿no? Que es como un programa informático, ¿no? O una demostración matemática. Es algo que cada paso tiene que ser lógicamente válido. A implica B, si B implica C, entonces A implica C, ¿no? Y vas haciendo... Esto es la teoría, ¿no? Lo que uno tiene en mente quizá de qué es una demostración matemática. Pues es encontrar algo con completo rigor y he demostrado que esto pasa. Pero en realidad no es la forma que piensas. Tú no piensas como un robot, A implica B, no sé. Tú estás pensando, tengo esta ecuación, yo me la imagino como una ecuación física y tengo una cierta intuición y quiero ver qué pasa esto. Y estás discutiendo, haciendo dibujitos
y con la intuición que tienes un poco de cómo funcionan las cosas. O sea, sobre todo al principio, cuando discutes, es muy a nivel muy general, haciendo dibujos, usando la intuición más que pensar haciendo cálculos y cálculos y más cálculos y A implica B. No es tan solo lógica y deducción, sino que cuando ya estás a un nivel más avanzado, sobre todo, la intuición juega un papel muy, muy importante, yo creo. Sí, es que la lógica es fundamental, porque no puedes ir contra la lógica. Es decir, en casi nada, pero en matemática mucho menos, porque al final acabas demostrando que es falso. Es decir, eso no puedes hacerlo. Lo que pasa es que simplemente hacer una deducción no te lleva a ningún sitio interesante. Lo importante, de verdad, es cuándo eres capaz de hacer saltos de lo que no es seguir un argumento, sino aportar tú algo nuevo. Esas son las ideas fundamentales. Cada vez que tienes una idea, entonces ver qué quiere decir esta idea sí tiene una parte grande de lógica, esencialmente, de ver cómo encaja dentro de las teorías establecidas y qué debes esperar de este nuevo ingrediente que estás metiendo. Pero sin embargo, escoger qué ingredientes metes, qué no metes y cómo eres capaz de saltarte lo que no te gusta para enfatizar lo que sí crees que te puede ayudar, eso es totalmente intuitivo. Y si lo piensas, en el grueso de las actividades que se te ocurre vas a hacer algo parecido. Tú a lo mejor pensarías que eres capaz de cocinar a nivel formal, que yo soy capaz de cocinar igual que un cocinero de los que tiene un montón de estrellas, pero seguro que ellos tienen algo, una forma de entender las cosas que yo no tengo, y si no estoy perdiendo una carrera profesional. Y esa intuición, no sé, también lo podemos llamar igual olfato, matemático, ¿se entrena? Es decir, porque antes decíais, ¿no? Te equivocas mucho e intentas resolver un problema y no das con la solución, ¿no? Que es lo habitual, entiendo, sí, en vuestro día a día. No sé si eso también lo podéis contar, provoca frustración o al revés, os motiva para encontrar la solución. Un poco comentar todo esto, ¿no? Si se entrena esa intuición y cómo lleváis el no dar con la solución. Yo creo que se aprende, o sea, no es que la entrenes especialmente para eso, pero sí que es tener una intuición de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Esto forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Y vas aprendiendo con el tiempo. Cuando estás estudiando el grado en matemáticas, primero aprendes cómo funciona el lenguaje, incluso de una demostración. Luego vas avanzando un poco más, entiendes argumentos más difíciles, más largos, más, no sé, más avanzados en cierto sentido, y luego ya en algún momento al final del grado o durante el doctorado tienes que ir aprendiendo esta intuición vale, pues ya veo, esto debería ser así. Y lo mira, vale, sí, funciona así, ¿no? Deberías ir cogiendo esta intuición con el tiempo. Y la carrera investigadora es pues, seguir más, especializarte en un campo y tener cada vez más intuición de ese campo también. Si a mí ahora me pones a trabajar en un campo completamente distinto de las matemáticas, no tendré esta intuición. Y en cuanto a la frustración, pues yo creo que forma parte del trabajo, ¿no? Nuestro día a día normal es pensamos y, uy, esto es muy difícil, o esto no me sale, o esto hace, no sé, un año que intento hacer esto, pero ni idea, ¿no? Y vas pensando cosas nuevas, hablando con gente, y yo creo que forma parte del proceso de aprendizaje. Si te sale todo, es que no estás aprendiendo mucho, ¿no? Y en cambio, esta frustración es verdad que especialmente en etapas más al principio, cuando la carrera investigadora, que no sabes dónde vas a ir, no sabes dónde vas a llegar, ¿no? Tu futuro depende de lo que hagas en ese momento, puede ser más agobiante quizá para alguna gente, ¿no? O sea, sí que hay muchos más casos. En nuestro caso ahora ya siendo profesores y teniendo una plaza permanente, pues mira, si no me sale hoy, pues ya veremos otro día. Pero sí, lo que sí es verdad es que esta parte de gestionar la frustración es esencial. Y lo que de hecho sucede mucho es que a veces hay gente que tiene talento para las matemáticas, se le da muy bien y no está acostumbrado a que no le salgan las cosas. Y por eso muchas veces hay gente que vale muchísimo, pero sin embargo, sobre todo en los primeros momentos de la carrera investigadora, es como chocarse contra un muro, porque no piensan que no les sale porque no valen para esto. Y no les sale porque a lo mejor la pregunta que les ha puesto el director de tesis, que puedo ser yo, es equivocada, o porque no les sale a ellos ni a absolutamente nadie, o porque les va a salir, pero esta pregunta, en lugar de tardar 2 semanas, lo normal es que tarde 6 meses.
esa parte de aprender a vivir con incertidumbre es esencial, porque estos son carreras de fondo. Habitualmente, si trabajas bien y tienes, según va pasando el tiempo, tienes un poco de promedio estadístico y fallas, pero no fallas todo el rato, pero siempre hay altibajos. Eso es una cosa con la que hay que aprender a vivir y sí puede ser duro. Pero bueno, es decir, no es el único trabajo en el que sucede. Sí, la perseverancia, ¿no?, es un valor muy importante en muchas carreras, ¿no?, también en la vida. Sí, no es lo único que sucede, pero sí que matemáticas es todo más lento aún que en otros ámbitos, ¿no? Yo diría, por ejemplo, estamos acostumbrados, bueno, no sé, yo y tú también, en que un problema igual te sale al cabo de... cuando es muy difícil y algo que estás muy contento y tal, pueden ser años. Pueden ser unos años y luego lo escribes para enviar a una revista, lo envías a la revista y tardan un par de años en publicarlo también. O sea, es todo porque alguien tiene que revisarlo súper a fondo. O sea, estamos acostumbrados a un ritmo que es, bueno, no tienes que estresarte por eso, porque yo creo que en general aprendemos a no hacerlo y ya está, yo no tengo ningún problema, pero tienes que aprender a gestionar esto. De hecho, es muy delicado porque hay un montón de problemas de salud mental. Es decir, es de este tipo de cuestiones que afortunadamente hay muchísima gente enormemente feliz con este tipo de trabajos, pero hay muchos problemas porque verdaderamente gestionar la frustración es importante en muchos trabajos, igual que gestionar el estrés, pero aquí cuando tienes una racha que es mala, esta racha habitualmente no dura 2 semanas, puede durarte 1 año. Y aguantar 1 año sin tener confianza plena en que algo saldrá después puede ser durísimo. Y eso está muy registrado, hay un montón de artículos sobre esto. Sí, eso pasa en la carrera investigadora en general, yo creo. Sí. Muy interesante esto que apuntáis también. Nos acercamos ya a las 9:30. Vamos a ver enseguida esta película sobre el matemático indio Ramanujan, pero también quería preguntaros brevemente, porque hoy es la primera sesión de estas biopics donde vemos la ciencia vivida en primera persona. Mañana habrá otra sesión en la que hablaremos de inteligencia artificial. Pasado mañana hablaremos de mujeres y ciencia, y me gustaría, para ir terminando ya, que me contaseis si hay mucha mujer matemática. Mira, para empezar, las biopics de mañana y pasado mañana, los dos tienen una mujer matemática. Aunque son mujeres que se han dedicado a áreas un poco tangentes en la matemática, ¿no? Que está Carme Torres, por ejemplo, es matemática y se ha dedicado a la robótica, que está un poco ya más al límite de la matemática, pero ha tenido, siguiendo, de hecho es Premio Nacional de Investigación en Matemáticas también, y de hecho, bueno, es un ejemplo muy claro. Y el día siguiente o anterior es Ariadna Farrés, que trabaja en la NASA, creo, Sí. Pero es matemática y fue profesora aquí en la UB durante un tiempo en el Departamento de Matemáticas. Esos son 2 ejemplos. Hay más, o sea, sí que la respuesta esta es la parte buena, que es para decir, sí, hay. El problema es que hay demasiado pocas, porque antes lo hablábamos, quizá en mi departamento yo diría como 20% de profesores igual son matemáticas, aproximadamente, no sé los números, pero sí, yo creo que es algo a mejorar claramente, porque bueno, es algo que se necesita tiempo y no sé si tú, Alberto, tienes algo más inteligente que decir que yo, pero yo creo que es eso. Sí que hay y debería haber más. Sí, hay menos de las que debería, de las que nos gustaría. El reparto por áreas tampoco es uniforme. En áreas aplicadas hay un poquito más que en áreas más puras en general, pero efectivamente hay, pero faltan. Hay que trabajar. Muy bien, pues un placer escucharos a los dos. Alberto Enciso, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid. Gracias por acercarte a la Bienal de Barcelona. Un placer. Y Xavier Ros, profesor de investigación y crea en la UB. También muchas gracias por acompanyar-nos avui aquí a la Bienal Ciutat i Ciència. Gràcies a tu també. Nosaltres us deixem amb la pel·lícula The Man Who Knew the Infinity, i si avui us ha agradat l'experiència, demà hi tornarem a ser i demà passat també. Un plaer, que passeu bona nit. Gràcies.